La hostilidad hacia los judíos en la época medieval tuvo un fundamento principalmente religioso, que dio lugar a lo que podría ser definido como un ideario antijudío que se ha mantenido sin grandes alteraciones hasta tiempos prácticamente actuales. Para hablarnos de las causas de este sentimiento antijudío y de los principales episodios de violencia contra los judíos en la Edad Media hispana, contamos con Enrique Cantera Montenegro, que es catedrático de Historia Medieval en la UNED. El judío es, ante todo, el deicida, el causante principal de la muerte de Cristo, que era admitido entre los cristianos únicamente con la esperanza de que un día se convirtiera al cristianismo. Pero mientras llegara ese día, deberían permanecer segregados, reducidos a la judería y excluidos de la sociedad mayoritaria y de la comunidad política. Asimismo, también contribuyó en buena medida a la maduración y a la expansión de este sentimiento antijudío su dedicación a actividades profesionales como el préstamo con interés o el arrendamiento y recaudación de impuestos, lo que propició la difusión de su imagen de usurero y de explotador de los miembros más desfavorecidos de la sociedad cristiana. Y poca importancia tenía que estas actividades fueran desarrolladas tan solo por un pequeño sector de la comunidad judía, ya que el estigma de usureros iba a afectar a la comunidad judía en su conjunto. Pues la actitud hacia los judíos osciló a lo largo de la Edad Media entre la coexistencia pacífica y la persecución violenta. Pese a que es posible establecer ciertos matices diferenciadores en la evolución del conflicto entre cristianos y judíos, entre las más diversas áreas geohistóricas de la Europa medieval, en líneas generales sí podríamos hablar de un predominio de la tolerancia hacia la minoría hebrea a lo largo de los periodos alto y pleno medieval, lo que iba a cambiar de forma brusca a partir de mediados del siglo XIII, alcanzando su cénit en las persecuciones antijudías del siglo XIV, coincidiendo con las graves crisis bajomedievales. A lo largo de los siglos VIII al XI, los judíos gozaron en general de unas favorables condiciones de vida, lo que propició la proliferación de comunidades judías en distintas regiones francesas, en la cuenca alemana del Rin o, por ejemplo, en Bohemia. Diversos autores coinciden en señalar la general armonía entre cristianos y judíos a lo largo de los siglos altomedievales, pese a que, eso sí, se mantuviera permanentemente el combate teológico y doctrinal frente al judaísmo como religión. En los primitivos reinos hispanocristianos, la actitud hacia los judíos fue también muy favorable en estos siglos, sin duda por el convencimiento que tenían las autoridades públicas de que podían desempeñar un importante papel en tareas de repoblación y organización social del territorio. Y de este clima favorable hacia los judíos son un buen ejemplo los primitivos fueros y cartas puebla que fueron concedidas a los vecinos de diversas localidades del norte de la península ibérica. Desde comienzos del siglo XI pueden observarse ya algunas señales que nos anuncian la maduración en la sociedad europea de un sentimiento antijudío cada vez más marcado, en estrecha conexión también con un creciente antiislamismo. En este momento renacía el tradicional enfrentamiento entre cristiandad e islam, que tenía su expresión más evidente en el espíritu cruzadista cristiano por una parte y en la revigorización del principio coránico del yihad o guerra santa islámica por la otra. Las cruzadas dieron lugar a un sentimiento popular de compasión por los sentimientos de Cristo en la cruz, lo que fue causa de un considerable incremento del odio hacia los judíos, a quienes se acusaba, ahora con más fuerza, de deicidas y de hostilidad hacia Cristo y hacia los cristianos. Por ello, en este contexto no resulta extraño que algunos caballeros franceses y alemanes que participaban en la Primera Cruzada asaltaran las juderías de algunas localidades de las poblaciones que atravesaban y que a lo largo del siglo XII, cada predicación de una nueva cruzada diera lugar a algunos episodios violentos de antijudaísmo. También a mediados del siglo XII surgieron y se difundieron las primeras acusaciones contra los judíos de practicar crímenes rituales y de profanar hostias consagradas, acusación que tuvieron una difusión bastante más limitada en los reinos hispanos. Porque no cabe duda de que el antijudaísmo fue en general un fenómeno más tardío
y además menos violento en sus orígenes en los reinos hispanos que en otras áreas de la Europa occidental y central. Y a ello contribuyó, sin duda alguna, en buena medida, la decidida protección jurídico-legal que facilitaron a las comunidades judías los reyes y los condes. Por último, el siglo XIII marcó ya la fractura definitiva entre cristianismo y judaísmo, en un proceso que iba a conducir a la exclusión total de la comunidad hebrea. Desde principios del siglo XIII, la Iglesia comenzó a considerar la necesidad de una conversión inmediata de los judíos al cristianismo. Y no menor influencia tuvo también en esta nueva actitud de la sociedad cristiana para con los judíos la progresiva evolución desde la tradicional monarquía feudal de los primeros siglos de la Edad Media hacia una nueva concepción política que iba a dar lugar a la conformación de la monarquía y del Estado moderno. Un nuevo Estado que toleraba mal la discrepancia religiosa y todo aquello que pusiera trabas en la plena uniformidad política y social. El creciente clima antijudío que se vivía en los reinos hispanos desde fines del siglo XII se manifestó de forma violenta ya en varias ocasiones desde comienzos del siglo XIV. El primer incidente de una cierta importancia tuvo lugar en el año 1309 en Palma de Mallorca, donde se produjo un conato de asalto a la judería después de que los judíos hubieran sido acusados de dar muerte ritualmente a un niño cristiano. En 1320 fueron asaltadas algunas juderías navarras y aragonesas por parte de algunos grupos de exaltados que desde el sur de Francia se lanzaban a la conquista del Reino de Granada, pero fueron rechazados de forma firme por el rey Jaime II de Aragón. Unos años después, en 1328, se reprodujeron los asaltos contra diversas juderías navarras, protagonizadas ahora por diversos grupos violentos que, aprovechando el vacío de poder que se había producido con motivo de la muerte del rey Carlos IV, se lanzaron al asalto de las principales juderías navarras. Del mismo modo, en diversas comarcas europeas, los judíos fueron acusados en 1348 de ser los causantes de la terrible epidemia de peste negra, lo que fue causa de asaltos a diversas juderías europeas. Por las mismas fechas, en el Reino de Castilla, la propaganda antijudía condenaba la que se consideraba exagerada riqueza de los judíos, su activa intervención en la fiscalidad regia y lo que se denominaba su obcecación religiosa. La nobleza rebelde, agrupada en torno a la figura de Enrique de Trastámara, hermanastro del rey Pedro I el Cruel y aspirante al trono de Castilla, utilizó de forma muy hábil en favor de su causa el sentimiento popular antijudío, de forma que en este momento confluían por una parte el antijudaísmo popular y por otra las proclamas antijudías que lanzaba el amplio sector nobiliario que estaba encabezado por el aspirante al trono Enrique de Trastámara. Entre 1355 y 1366, diversas juderías castellanas fueron asaltadas con motivo de la guerra civil por el trono castellano, unos asaltos que fueron provocados principalmente por las tropas de mercenarios franceses e ingleses que apoyaban a Enrique de Trastámara y a Pedro I. Y unos decenios después, el arcediano de Écija, Ferran Martínez, lanzaba unos duros discursos, unas duras diatribas contra los judíos que solamente eran frenadas por el obispo sevillano Pedro Gómez Barroso. Pero la muerte del obispo en julio de 1390 colocó momentáneamente a Ferran Martínez al frente de la diócesis de Sevilla. Y esto coincidía además con un momento de vacío de poder en el Reino de Castilla por la muerte accidental del rey Juan I en el mes de octubre de este mismo año. El arcediano de Écija, libre así de cualquier control, prosiguió con su encendido discurso antijudío, lo que tuvo su culminación el 6 de junio de 1391 con el asalto a la judería sevillana. Esta ola antijudía se extendió rápidamente por todo el valle del Guadalquivir y por la meseta sur castellana, y asimismo en la corona de Aragón hubo también violentos levantamientos antijudíos, principalmente en Cataluña y Valencia. Estos violentos acontecimientos de 1391 eran el resultado de un odio acumulado durante largo tiempo contra los judíos y que ahora estalló de forma más violenta que nunca en función de las circunstancias políticas, socioeconómicas y también de mentalidad de este momento. La incidencia que tuvo en la evolución del problema judío en la España bajomedieval fue absolutamente determinante, de forma que los principales especialistas en la materia presentan las persecuciones de 1391 como un precedente a medio plazo del decreto de expulsión general de 1492.
El levantamiento antijudío de 1391 dio lugar a un importante retroceso en la demografía hispano-judía como consecuencia de la huida de grupos de judíos castellanos hacia los reinos de Granada y de Portugal y principalmente descenso demográfico por la masiva conversión de judíos al cristianismo. Asimismo, provocó también una importante alteración en la distribución territorial de la población judía, provocando, por ejemplo, un gran declive del judaísmo andaluz y el traslado de numerosos judíos desde los grandes centros urbanos de jurisdicción realenga, donde hasta entonces habían residido mayoritariamente, hacia otras localidades más pequeñas, en muchos casos de jurisdicción señorial, en las que los judíos confiaban en encontrar una mayor seguridad para sus personas y sus bienes. Y por último, las persecuciones de 1391 dieron lugar también a una profunda desarticulación del núcleo familiar judío que hasta entonces había permanecido firmemente cohesionado, porque con frecuencia unos miembros de las familias se convirtieron al cristianismo mientras que otros permanecieron en la fe judía. Pese a que a lo largo del siglo XV el clima antijudío fue calando cada vez más hondo en el sentimiento popular, a lo largo de esta centuria la violencia no volvió a dirigirse contra ellos, por lo menos de forma importante, sino que se dirigió hacia los judeoconversos, quienes desde mediados del siglo XV habían sustituido a los judíos en buen número en la administración regia y al mismo tiempo controlaban también buena parte del aparato fiscal del reino. Por este motivo no es extraño que todos los levantamientos anticonversos a los que voy a hacer referencia estuvieran marcados casi siempre por la protesta social. El principal levantamiento anticonverso tuvo lugar en el año 1449 en la ciudad de Toledo, donde estalló una violenta revuelta que fue seguida de una profunda polémica doctrinal en la que diversos autores tomaron partido, unos a favor, otros en contra de los conversos y de su plena integración en la sociedad cristiana. En la revuelta toledana de 1449 se detectan tres conflictos simultáneos. Por una parte, un conflicto social, que se manifiesta en una insurrección popular frente a una imposición ordenada por el valido real Álvaro de Luna y cuya recaudación se había confiado a Alonso de Cota, que era uno de los judeoconversos más destacados de la ciudad de Toledo. Es también un conflicto político, porque la revuelta supone un levantamiento contra la figura del condestable Álvaro de Luna, que era el representante más destacado de la autoridad regia. Y por último, es también un conflicto religioso, un conflicto anticonverso, en el que encontramos una vertiente popular que combina el odio religioso hacia el judío con la conflictividad social, y otra vertiente más intelectual que se materializa en la llamada sentencia estatuto, que es un ordenamiento que fue promulgado por Pero Sarmiento, que era repostero mayor del rey Juan II y alcaide de la fortaleza toledana. El texto de esta sentencia estatuto surgió en el seno de la oligarquía urbana toledana, con el propósito decidido de apartar a los judeoconversos del ejercicio de los oficios públicos. Pese a que fue muy pronto anulada, dio lugar sin duda alguna a una alteración profunda en las actitudes mentales de la sociedad castellana en el tránsito de la Edad Media a la moderna. La sentencia estatuto es un claro precedente de los estatutos de limpieza de sangre y supone un paso fundamental en la transformación del tradicional antijudaísmo en antisemitismo, porque ahora se añade también como una nueva causa de segregación la etnia. Se considera de este modo que el judío, aunque se convirtiera al cristianismo, seguía siendo judío y conservaba toda su maldad. Es un cambio de concepción radical que se fundamenta en la sospecha de que los conversos seguían aferrados a sus antiguas creencias y supone un grave obstáculo en el lento proceso de unificación socio-religiosa entre cristianos viejos y cristianos nuevos que se había puesto en marcha después de la conversión masiva de judíos al cristianismo en 1391. Y a la larga iba a conducir a una profunda separación entre cristianos viejos y judeoconversos en la sociedad hispana de fines de la Edad Media y de los primeros tiempos de la modernidad. Las agresiones contra los judeoconversos se reprodujeron en los años 60 y 70 del siglo XV y con frecuencia estuvieron asociadas a los enfrentamientos banderizos por el control político de las ciudades y villas castellanas. Por último, los años 80 del siglo XV son uno de los momentos más tensos en las siempre difíciles relaciones entre concejos cristianos y aljamas judías. De forma continua, los reyes se vieron obligados a intervenir para poner freno a los excesos antijudíos derivados de la hostilidad de las autoridades municipales.
Abundan en este momento las agresiones físicas contra individuos judíos y los ataques a sinagogas y casas de las juderías, lanzamiento de piedras, algunos golpes, no matanzas. En cualquier caso, todo ello constituye un signo inequívoco de una situación que se deterioraba de forma progresiva y que conducía a la promulgación del decreto de expulsión del 31 de marzo de 1492.